Muy buenas noches. La presente presentación se llama CRM, Customer Relationship Manager. Mi nombre es Diego Quiñones y corresponde a la maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. Entonces, continuemos. Lo primero que vamos a hacer es, a modo de introducción, mencionar a qué corresponde el CRM, qué significa. Entonces, lo primero es hacer referencia o hacer una comparación a lo que pasa, por decir, en las tiendas, en las tiendas de barrio, donde el tendero conoce personalmente a sus clientes, brindándoles un servicio individual y personalizado. En las tiendas de nuestros barrios, los barrios que habitamos, digamos, ya el tendero sabe qué nos gusta, cómo nos gusta, y normalmente nos ofrece ciertos productos de acuerdo a lo que normalmente compramos y consumimos. Entonces, de esta misma manera funciona en principio el concepto del CRM, del Customer Relationship Management, que viene siendo pues como la administración o el manejo del servicio y de la relación con el cliente. Entonces, esa relación con el cliente se ha convertido en una filosofía de empresa donde los sistemas de la compañía se gestionan no solamente pensando en el producto como algo que se tiene que entregar y que cumple una necesidad, sino que realmente sí haya una satisfacción del cliente. No solamente, como decíamos, producir un producto o un bien, sino que realmente satisfaga necesidades y cubra ciertas problemáticas. Entonces, la información brindada por los clientes permite a las compañías tomar decisiones informadas, de las cuales sacan ventaja que les permitan ser más competitivas en la industria. Entonces, eso viene siendo una pequeña introducción de lo que es el CRM. Ahora vamos a empezar a responder las preguntas que se nos planteaban en el taller y en este caso práctico como tal. Entonces, la primera pregunta era por qué el CRM influye en la ventaja competitiva de Amazon. En el trabajo se nos habla bastante pues de esta empresa, esta compañía Amazon de ventas por internet, la cual le da un valor agregado al CRM. Usan un CRM bastante ágil. Entonces sí, ahí básicamente la pregunta es ¿por qué hay una ventaja, hay un valor agregado para el CRM de Amazon cuando hay otras empresas de esa misma industria que también lo poseen? Entonces, ahí la diferencia es que Amazon orienta este sistema para crear y gestionar las bases de datos de sus clientes, de manera que les asegure la mejor experiencia. En el momento pues están usando la plataforma para las ventas. Normalmente la persona que está visitando Amazon recibe sugerencias de acuerdo a lo que van comprando. Y Amazon como tal va generando como una base de datos de clientes posibles, como prospectos. Entonces, importante mencionar ahí que Amazon y su sistema de CRM son resultado de un proceso bien admirable donde ellos no estaban buscando cuál era el mejor CRM del mercado, sino que invirtieron, digamos, tiempo, dinero en crear su propio CRM para cumplir las necesidades estratégicas de la compañía como tal. Entonces, todo ese proceso que que hizo Amazon para generar su propio CRM les dio un valor agregado, que era lo que mencionábamos anteriormente, y eso se evidencia en una interfaz amigable que permite al usuario un uso fácil, intuitivo, rápido y claro. Esto lo mencionaba West en un libro que publicó este mismo año. Ahora, se nos preguntaba por el Machine Learning, qué principios del Machine Learning están siendo aplicados por Amazon en su sistema CRM y en otras compañías de esta misma industria. Entonces, empecemos por
ilustrar que el Machine Learning es lo que conocemos en español como aprendizaje automático, y esto consiste en una rama de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente, palabras más, palabras menos. Y se basa en un principio, en una idea de que los sistemas pueden aprender a través de patrones que identifican para tomar decisiones. ¿Y por qué se habla de inteligencia artificial? Porque hay mínima intervención humana. Este concepto se nos ilustra por parte de Mitchell, 1997. Entonces es bien importante mencionar que estos principios del CRM, del Machine Learning, son aplicados por el CRM de Amazon, ya que ellos, como mencionaba anteriormente, capturan activamente la información de los clientes para crear unas bases de datos de prospectos o de clientes que les podrían generar nuevas compras dependiendo de lo que normalmente van comprando y de las sugerencias que se generan desde ahí. Incluso se rastrean sus pedidos y paquetes anteriores, entonces ya desde ahí se ven cuáles son las preferencias del cliente. Y no hay ninguna interacción humana alguna, que era el principio pues que nos mencionaba Mitchell en el 97, pero ya lo resaltaba era heredero con otro grupo de autores que vamos a mencionar posteriormente en la bibliografía, también en una obra de este año. Ahora, se nos preguntaba cuál fue el impacto positivo del CRM de Amazon en términos financieros. Entonces, lo primero es mencionar que Amazon fue una industria de revelación en los 90, en la segunda mitad de los 90, ellos empezaron en el 95, pero para el año 2000, 5 años después, ya 20 millones de clientes habían comprado 2.8 billones de dólares en mercancía publicada en esta misma plataforma. Y en ese mismo tiempo ya habían generado un valor en el mercado de 1.4 billones de dólares. Esta cifra pues publicada por Hansen en el 2001. Eso en principio, ya en los 2000, o ya pues hablando de los principios, la primera década del siglo XXI, se habla de una reinvención que hizo Amazon, que hizo la compañía, teniendo en cuenta toda esa inversión que hicieron ellos en tecnología para su propio sistema CRM, para administrar, digamos, todo el inventario de manera online. Todo esto significó un recorte en el personal, eso eran unos 1.300 trabajadores de la compañía, o sea, un 15% pues, de toda la fuerza laboral de Amazon. Ya cuando se empezaron a generar esos cambios, se empezó a identificar en octubre del 2003 que se estaban reportando ya ganancias por 15.6 millones de dólares. Y se volvieron importantes inversionistas para las empresas de comercio digital. Eso lo mencionaban Freddy y Cook en el 2004. Ya luego pues de esa nueva subida, de la recuperación que tuvieron, a esa crisis que tuvieron, por decir algo, en la primera década del siglo XXI y que los obligó a reinventarse, se habla de una segunda década del siglo XXI, que es la que estamos terminando en este momento, o sea, del 2010 para acá, en la cual Amazon continuó siendo un pionero en la industria del e-business y del e-commerce, o sea, pues todo lo del comercio digital. Toda esa industria llegó con un incremento significativo a través de la globalización de los mercados. No es un negocio, no es un secreto, cómo el e-business y el e-commerce han ido creciendo en estas últimas décadas, y todo esto ha ido a la par pues, de la evolución de la tecnología y el cambio de las dinámicas comerciales de la presente década, y más en este momento que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, donde todo lo digital juega una parte importante de las dinámicas industriales y comerciales. Entonces eso lo mencionaban Donishi, Maha, Ignat y Maha en el 2012. Ahora,
Dentro de esas innovaciones se menciona Alexa, Amazon Alexa, ya en un momento voy a indicar a qué corresponde. Esto fue parte de la estrategia, digamos, de Amazon en su CRM, cómo ellos empezaron a partir de todas esas innovaciones y de las inversiones que ellos empezaron a hacer en empresas de tecnología, en empresas de comercio digital, se empezó a generar una segmentación del mercado, o sea que ya no, Amazon no era solamente una plataforma donde las personas compraban diferentes tipos de productos, sino que se empezaron a generar incursiones en otras, no en otras industrias, sino en otros productos y servicios también dentro de lo digital. Entonces, resaltábamos pues cómo Amazon invirtió en su propio sistema CRM, cómo empezaron a generar su propio sistema para este proceso y no buscaron el mejor proveedor pues con ese servicio. Esto los llevó a reinventarse, reinvenciones constantes y a ser adaptables a las dinámicas cambiantes por las nuevas tecnologías. Dicho todo esto, Amazon es en este momento uno de los principales inversionistas en firmas emergentes de tecnología, permitiéndoles ampliar el abanico de sus productos y servicios, que es de lo que estamos hablando. Y uno de esos productos y servicios viene siendo Amazon Alexa. Acá vemos algunas imágenes y Alexa consiste en la principal incursión de la compañía en inteligencia artificial, que es prácticamente uno de los principios pues, que tiene el CRM de Amazon, donde Alexa es un asistente virtual utilizado por primera vez en los altavoces inteligentes. Llama la atención porque es una voz bastante natural y bastante humana, no suena tan robotizada, entonces por eso se habla como una especie de asistente digital que venía integrado en principio a unos parlantes que estaban usando en aplicaciones domóticas de Amazon como tal para facilitar ciertos temas. Ahora se pregunta en contexto, o sea, aplicando el CRM en mi contexto laboral, cómo se podría usar, cómo aportaría, digamos, a generar optimizaciones en el campo laboral en el que me desempeño. Entonces, lo primero a mencionar ahí es que yo laboro como docente de inglés, tecnología y emprendimiento en un colegio bilingüe de la ciudad de Medellín, Colombia. Entonces, ¿cómo pensar en una aplicación de un sistema CRM en un contexto educativo? Entonces, para esto hay que mencionar el contexto pues, educativo en Colombia, tomando como base los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, la gestión educativa abarca varios componentes y procesos independientes en búsqueda de la mejora institucional. O sea, todo colegio, toda institución educativa tiene algo general que se llama una gestión educativa, pero en parte se divide en 4 ítems o pilares, por decirlo así, donde se habla de la gestión directiva, que viene siendo toda la junta directiva, rectoría, encargados del direccionamiento estratégico de la institución educativa ya como empresa a futuro, buscando lo que es mejora continua. Luego la gestión académica, que viene siendo pues todo lo del diseño curricular, prácticas pedagógicas, lo que hacemos los docentes como tal. La gestión administrativa y financiera, que se encargan de la administración de los recursos, finanzas, todo lo que es el dinero pues y recursos físicos y humanos de la compañía, del colegio pues como tal. Y la gestión de la comunidad, que viene siendo convivencia, prevención, inclusión, atención a las necesidades especiales. Esto se empezó en el ministerio en el 2008. Entonces, ¿cómo aportaría un sistema CRM? Integrando todas estas funciones, haciéndolas interdependientes, integrándolas para que todos estos componentes contenidos se complementen para atender las necesidades del cliente que no solamente son los estudiantes, sino los papás y los otros docentes también como parte de todo ese contexto social para responder a las necesidades de la ciudad.
Entonces estas son las fuentes y eso era todo.